Sí, sí, ahí puedo. Gracias. Ya. Entonces lo que le estaba diciendo es el sistema del partido chileno en el Chile post-transición. Y acá lo que vamos a encontrar es un debate entre dos autores y entre conceptos que, según algunos, van a estar mal o bien definidos dependiendo de lo que ustedes consideren. Aquí el trabajo clásico sobre las transiciones son dos. Yo no se los di a leer, pero es bueno que lo sepan. Son los trabajos de Garretón sobre las transiciones a la democracia y los enclaves autoritarios, y el trabajo de los trabajos, perdón, de Tironi y Agüero, que comparan el Chile pre-73 con el Chile post-73 en términos de la existencia de clivajes y lo que ellos denominan como la existencia de estos tres tercios. Nosotros algo sobre los tres tercios ya habíamos adelantado en esto de acá. Si ustedes se acuerdan, en el Chile pre-73 teníamos una división de los tercios, sobre todo, y se refleja muy bien en la elección del 70, hacia el año 73 una polarización, perdón, hacia el año 73 una polarización más hacia la izquierda, pero en general una estructura en torno a estos tres tercios. En cambio, desde el año 86 en adelante, desde el inicio de la transición democrática, Chile era más bien un país de centro, lo que Anthony Downs caracterizaría como un... como es el votante mediano en su máxima expresión. Un votante hacia el centro, y como vamos a ver más adelante con algunos datos, un votante hacia el centro en términos de, no solamente en términos de un eje izquierda-derecha, sino que también en términos valóricos, en términos de Estado-mercado, en términos de todo tipo de relación en la que el sujeto lo ponga, tiende a ubicarse en el Chile post-90 en los valores del centro de la escala. Entonces están en disputa esa tesis de que si es que realmente existen o no existen esos famosos tres tercios en el país, si es que... y además lo que denominan, perdón, Tirón y Agüero, que la transición política en Chile, el autoritarismo versus democracia, es una especie de clivaje, que algo de eso habíamos debatido con anterioridad, cuando vimos las definiciones de clivaje. Pero lo que muestra la trayectoria del sistema de partidos en el largo plazo es que después de un tiempo ya no se ordenan en torno a un eje izquierda, perdón, a un eje autoritarismo versus democracia, sino que empiezan a haber ciertas divisiones en el sistema de partidos chileno. Aunque eso sí muy patente en el periodo de la transición de la transición a la democracia. Eso va a convivir con otro tipo de conceptos que también son en disputa en el caso chileno. La transición no es un concepto en disputa, nosotros tuvimos o tenemos una transición a la democracia. El punto es que las transiciones, por su definición, son conceptos que se supone que deberían tener un corto horizonte temporal. Y además que en general depende mucho del autor que ustedes lean la definición que va a tener sobre los límites de esa transición. Hay gente para la que la transición de la democracia termina cuando asume Elwin, hay otros que termina con el arresto de Pinochet en Londres, Valenzuela, hay otros que dicen que termina con la firma de la nueva constitución por parte de Lagos en el año 2005, no de la nueva constitución, de la constitución con reformas del año 2005. Hay otros que dicen que la transición no se ha acabado en la medida que siguen existiendo estos enclaves autoritarios, que sigue vigente la constitución del año 80. Entonces, cuando uno tiene un concepto, la idea de un concepto, y eso lo vamos a ver más adelante en el curso de métodos cualitativos, la idea de un concepto es que uno, claro, puede tener disputa en función de las dimensiones, pero no que prácticamente cada autor puede hacer una definición distinta de lo que vamos a entender por una transición democrática o por cualquier concepto en general. Algo parecido pasa, y ese es el segundo concepto que les iba a decir, es el concepto de la crisis de representación. El PNUD desde los años 90 viene advirtiendo de que en Chile existe una crisis de representación. Pero una crisis también por definición tiene que ser algo de un corto horizonte temporal, no podemos llevar 30 años en crisis. Entonces, ahí entra en disputa con otros conceptos. Hay un libro de... Perdón, estoy tratando de... Ahí sí. Hay un libro de Morales, eh, de Joy Nat y de Claudio Fuentes, que dice que esto en realidad no es una crisis de representación, sino que lo que es un profundo malestar con la democracia que se manifiesta en tres indicadores, en tres dimensiones. Una alta desafección, un alto desinterés por la política
y una alta desconfianza. Me acuerdo porque son 3D. Ellos lo denominan como las 3D, que son dimensiones de este malestar con la democracia. Entonces, son indicadores similares a los que utilizó el PNUD a finales de los años 90 para advertir que Chile tenía una crisis de representación. Y esas van a ser las dos temáticas que van a cruzar el sistema de partidos chileno desde el Chile post-90 en adelante. Perdón. La idea de los 3/3 no puedo entenderla completamente. ¿Cómo? ¿Alguien activó el micrófono o se activó sin querer? Se activó sin querer, parece. Ya, mira, hay dos cosas con respecto a lo que mencionas en el chat sobre los 3/3. Uno es la teoría de los clivajes. La teoría de los clivajes lo que dice es que en el caso chileno hay 3 divisiones dentro de la sociedad, entre la gente que está de izquierda, la gente de izquierda, la gente de centro y la gente de derecha, y esos en el Chile pre-73 estaban en igual proporción. Había igual cantidad de personas dentro de la derecha, dentro del centro y dentro de la izquierda. Ahora, a los 2/3 en el tema constituyente se refiere a una cuestión que es complementaria pero distinta. Porque a lo que se refiere son a los quórum que se necesitan para la aprobación del texto constituyente y para la aprobación de los reglamentos y todo lo demás. Entonces, ¿por qué es importante? No necesariamente es importante los 2/3, sino que de repente es más importante quién se queda con el tercio. Porque si yo necesito 2/3 para poder aprobar un proyecto, un artículo de la nueva Constitución, basta con que una minoría con 1/3, minoría en un buen sentido, no peyorativo, basta con que una minoría con un tercio de los escaños dentro de la Convención Constituyente podría perfectamente vetar ese artículo. ¿Sí? Si son 100 votos y yo tengo 34, 35, se necesitan 66 al menos para poder aprobarlo. Por lo tanto, puedo estar vetando continuamente todos los artículos que no quiero. O sea, si nosotros siguiéramos el principio mayoritario del 50% más uno, yo con el 30% de los escaños de una convención podría estar tomando decisiones por el 50% de los miembros de la convención. Por eso el tema de los 3/3 es probablemente el debate de la constituyente. Y por eso hay algunas personas que dicen que la constitución, la nueva constitución, si es que, bueno, si es que si es que se hubiese reproducido el Congreso, probablemente hubiese terminado en un esquema de una constitución minimalista, una constitución que garantice los derechos fundamentales, derechos políticos y nada más. Entonces, claro, uno puede asimilar también estas divisiones de los 3/3 en torno al porcentaje histórico que tienen los partidos políticos en Chile. Y la derecha, la izquierda y el centro tradicionalmente han tenido porcentajes en torno a los tercios. Pero eso no significa que la gente se ubique en torno a esos tercios. La gente en el Chile post-90, que esos son los datos que tengo acá y los que tengo más adelante, la gente en el Chile post-90 se tiende a ubicar más hacia el centro. Esta idea de los tercios son más bien un piso psicológico que otra cosa. No tiene un reflejo, si quieres verlo así, en los datos. Independiente de que salgan electos candidatos de derecha y de izquierda en una proporción de 1/3 generalmente dentro de las elecciones. Creo que esta es la primera elección donde la derecha no obtiene un tercio de la representación de algo. Del Congreso y de la Cámara y del Senado siempre habían obtenido al menos 1/3, incluso en sus peores resultados. Ahora, lo de los tercios también depende del reglamento que fije la Convención Constitucional para su funcionamiento. Lo que dice el acuerdo es que ese reglamento se tiene que decidir por 2/3 y que las decisiones de los artículos se tienen que decidir también por 2/3. Pero ellos podrían perfectamente establecer un quórum supramayoritario. Ahora, esos quórum, yo sé que hay mucha gente que dice que son antidemocráticos, pero claro, son quórum, son reglas del juego que uno fija dentro de un proceso. Pero eso lo vamos a ver en el debate público de aquí en adelante. Ya. Entonces, Chile post-88, teníamos estos dos conceptos, el concepto de las transiciones a la democracia, que va asociado con los enclaves autoritarios. ¿El concepto de enclaves autoritarios a ustedes les suena algo?
¿Sí? ¿No? Por mi parte, no, profe. Ya, la de Nicolás se acerca a la respuesta de Nicolás. ¿Alguien más que le suene algo un enclave autoritario? Ya, más que gente, los enclaves autoritarios lo que son por eso decía que se acercaba bastante, porque eh, no son personas que pertenecieron al régimen, sino que son instituciones que quedan de un régimen. Entonces, enclaves autoritarios, por ejemplo, son los senadores designados, los senadores vitalicios. Entonces, esos son enclaves autoritarios que dejó Pinochet para poder garantizar cierta cuota de poder dentro de las decisiones políticas del país. Entonces, los enclaves autoritarios clásicos que denomina la literatura son los senadores designados, los senadores vitalicios, el sistema electoral binominal y el tema de los quórums supramayoritarios que son estos 2/3, 3/5, 4/7, etc. Entonces, esos son como los 4 principales enclaves autoritarios que dejó Pinochet dentro de la Constitución para poder garantizar de que no se hicieran ciertos cambios hacia el futuro. Esa es la teoría de los enclaves. Por eso les decía aquí algunos que para algunos la transición a la democracia se termina con la firma de la nueva Constitución eh, ¿cómo se llama esto? De Lagos en el 2000, no de la nueva Constitución, me da con decir eso, de la, de la, de la Constitución en el año 2005 por parte de Lagos, porque ahí es donde se eliminan los senadores designados, ahí se eliminan los senadores vitalicios, y se elimina también o sea, no se elimina, se cambia la estructura del Consejo, el Consejo Nacional de Defensa, perdón, el Consejo de Seguridad Nacional, el COSENA, que también era un organismo que durante los años 90 el COSENA estaba integrado por el presidente, supuestamente era un consejo asesor presidencial en términos de temáticas de seguridad nacional. En la práctica lo que se transformaba era que cada vez que intentaban tocar a Pinochet con algo, ese consejo se podía autoconvocar, era un consejo asesor del presidente, pero que se podía autoconvocar. Entonces se autoconvocaba y ahí es donde, y tenía ciertas atribuciones que eran parte del Ejecutivo también. Entonces, con la reforma de 2005, ese COSENA se elimina, no se elimina, perdón, se transforma en un órgano efectivamente asesor y el COSENA sigue existiendo en la realidad, pero ya no es un órgano en sí mismo beligerante, no es un órgano en sí mismo que pueda tomar la decisión de reunirse entre sí. Bueno, todo ese tipo de cuestiones son las que se eliminan con la constitución del año 2000, o sea, con la reforma del año 2005. Yo siempre en mi cabeza pienso que es una nueva constitución porque lleva una firma nueva, pero es la constitución del 80 modificada, así que no es una nueva constitución. Eh, entonces, todo ese tipo de cuestiones se eliminan con la constitución o sea, con la reforma de 2005, pero para otros, por ejemplo, para Arturo Valenzuela tiene un trabajo en el año 2002 en el que dice que el sistema electoral binominal es el principal enclave autoritario que dejó Pinochet en Chile. Entonces, porque es lo que garantiza en definitiva el inmovilismo el inmovilismo del sistema de partidos chileno. Entonces, si nosotros tomamos esa definición, recién en el año 2017, cuando se cambia el sistema electoral binominal, cuando se implementa un nuevo sistema, nosotros podríamos estar hablando del fin de la transición. Para otros es la Constitución. Así que todavía no se habría acabado esta transición a la democracia. Lo que sí vamos a ver es que dentro de la Constitución, Pinochet intentó hacer ciertos cambios para tratar de perdón, de modificar la estructura del sistema de partido chileno del Chile pre-73. Y lo que terminó pasando en la práctica es que con la excepción del PPD y la UDI, todo el resto de los partidos políticos chilenos son una réplica de los partidos políticos existentes con anterioridad. Por lo tanto, en realidad de algo nuevo no tiene mucho, sino que es más bien de alguna forma, el periodo de la dictadura eh, fue un periodo de, ¿cómo se llama esto? De una especie de pausa de los partidos políticos, pero se siguieron manteniendo vigentes. Hay
bastante evidencia sobre ¿cómo se llama esto? La forma en la que se estructuraron durante el tiempo en el que la mayoría de los partidos políticos en Chile estuvieron proscritos. Pero eso lo vamos a ver en unos minutos más. Consideremos estos dos ejes, el eje sobre los derechos humanos y un eje sobre el consenso versus la transición, que esta era probablemente la definición que tenían que tomar los partidos políticos chilenos en el año 90. Denme un segundo. Ya, listo. Entonces tenemos estos dos elementos que cruzan el sistema de partido chileno en el post-90, y después lo que vamos a ver es que ciertas decisiones en torno a estos dos ejes fueron las que determinaron en el largo plazo la mantención, o en el mediano plazo la mantención de los partidos políticos chilenos. Tenemos un eje que es el de impunidad en los derechos humanos contra la no impunidad en los derechos humanos. Acá arriba se ordenarían los partidos como la UDI y RN, que hasta, bueno, RN lo hizo antes, pero la UDI hasta hace poco todavía todavía tenía dentro de su declaración de principios la defensa del gobierno militar. Y puse ahí también a las Fuerzas Armadas porque, precisamente por dos cosas. Uno, por la existencia de estos enclaves autoritarios, como por ejemplo el COSENA, como por ejemplo ciertas cuestiones que pasaron en los años 90, donde los militares tuvieron pronunciamientos eh, en materias que son políticas, por lo tanto se transformaron en un actor de carácter beligerante. Eso es una Fuerza Armada completamente distinta a las que tenemos en la actualidad, sobre todo tras algunas reformas del año 2004-2005. Pero nosotros lo podríamos considerar incluso como un actor político durante el Chile del inicio de la transición, pensando en que en definitiva tenía una opinión política. De hecho, sus ex comandantes de jefe formaban parte del Senado, tenían cupos como senadores designados, y en el caso de Pinochet como un senador vitalicio. Pinochet estaba en el Senado. Eso empieza a cambiar un poco tras el año 98 con eh, ¿cómo se llama con el arresto de Pinochet en Londres, pero de todas formas hay un vínculo muy fuerte de Pinochet con las Fuerzas Armadas incluso durante la siguiente década. De hecho, si ustedes se fijan no sé si, ¿ustedes qué año nacieron? '99, claro, ustedes no estaban entre el 99 y 2002. Eh, Cuando Pinochet llega, no sé si han visto alguna vez las imágenes, cuando Pinochet llega a Chile de vuelta, además de que se para y todo lo demás, que eso ya eh, tiene su significado simbólico, si quieren verlo así. Además de todo eso, pues, lo recibe no es ¿cómo se llama esta cuestión? Lo recibe un escuadrón de fuerzas especiales del ejército, y se lo llevan en un helicóptero del ejército ese día. O sea, no, es una influencia todavía muy cercana, siendo que él era un general en retiro, por lo tanto era un civil, no, hay recursos públicos. Esas son las cosas que en este momento no serían de ninguna forma, pero que en ese tiempo formaban parte también de el control que tenía Pinochet sobre las Fuerzas Armadas y de estos enclaves autoritarios. De hecho, déjenme buscar a ver si encuentro el... eh, no, acá.
Miren, miren son 2 minutos solamente. Esta es la llegada de Pinochet en el año 90 del año 2000, perdón. La tensión nacional e internacional generada por el caso Pinochet llega a su fin cuando el ministro del Interior británico Jack Straw decide poner fin a la detención del general en Londres debido a razones humanitarias, atendiendo a su deteriorado estado de salud. Este será entonces el escenario en donde canales de televisión nacionales y extranjeros se apostarán para ser testigos de su regreso a Chile. Desde aquí, las cámaras registrarán una imagen absolutamente inesperada que dará la vuelta al mundo. Cuando llegó el general Pinochet había un equipo de todo el mundo. Estábamos ahí en el aeropuerto, de todas partes del mundo. Te insisto, porque esto era una noticia mundial. El 3 de marzo del 2000, tras 503 días en Londres, un avión de la FACH trae al general Augusto Pinochet a Chile. Trasciende que la nave está acondicionada para transportar al exgobernante, que vendría muy enfermo. La televisión espera para mostrar a los chilenos la imagen del regreso de Pinochet. Me imaginaba que iba a bajar muy enfermo. Me imaginaba que por prudencia a lo mejor ni siquiera se iba a mostrar. Sinceramente, creo que nadie de los que estábamos ahí imaginó que iba a ocurrir una cosa de ese tipo. Nadie. Creo que esa fue la imagen emblemática de todo ese tiempo y fue como para muchos una burla. No podía creer lo que estaba mirando. Todo el movimiento que hubo, todos esos meses, toda la cantidad de horas que le dedicamos para que se parara como diciendo, aquí no ha pasado nada, fue todo mentira. Yo dudo que cuando Chile entra un ex comandante de las Fuerzas Armadas, o incluso si quieren considerarlo así, un expresidente, le hagan un homenaje como ese, le hagan una recepción de ese tipo. Eso es reflejo de la existencia de enclaves autoritarios todavía en el año 2000 y del control que podía ejercer Pinochet sobre las propias Fuerzas Armadas durante ese periodo. Entonces, volviendo a este eje, tienen a estos sectores de las Fuerzas Armadas que, como ustedes se fijan, eso de la llegada de Pinochet a Chile no solamente es un acto, no solamente es una recepción, sino que además es un acto político, es un acto simbólico, es un acto de apoyo a una persona en específico. Por lo tanto, ellos claramente se ubican como un actor político en este eje, en la parte de la impunidad a los derechos humanos, junto con los partidos políticos de derecha. De nuevo, esto está pensado solamente en el inicio de la transición a la democracia. Evidentemente, después las Fuerzas Armadas toman un rol más profesional, no beligerante y no... son tres conceptos y no me acuerdo cuál era. Era no beligerante, no... no me acuerdo. Yo trabajé un tiempo en las Fuerzas Armadas, yo trabajé un tiempo en el ejército, no soy civil, no, pero yo me acuerdo, no sé, siempre en los periodos antes de las elecciones repetían siempre esa frase de que ellos no podían hacer campaña, de que ellos no podían meterse en temas políticos, de que ellos, por supuesto, que podían votar, un derecho, pero que no podían manifestarse a favor o en contra de ningún candidato. Eso en el Chile, inmediatamente posterior a la transición, efectivamente no era así. Y acá lo que tienen es el segundo eje, que es este eje de la política de los consensos versus la no política de los consensos. Y esto está cruzado y acá lo que se nos producen son 4 escenarios posibles. Este escenario que yo relataba de la UDI, RN y las Fuerzas Armadas como un actor político. Este de acá, donde está la concertación a favor de la política de los consensos y a favor de la no impunidad de los derechos humanos. Bueno, le pueden criticar cualquier cosa de la concertación, pero quizás fue muy lento. Todo lo que ustedes puedan criticar con argumentos, sí, pero durante estos años se hizo la Comisión Vales, la Comisión Rettig, y se comenzaron desde finales de los años 90 en adelante, las primeras
¿cómo se llama esto? Las primeras investigaciones judiciales sobre, ¿cómo se llama esto? Sobre violaciones a los derechos humanos en Chile. Eso a pesar de que Pinochet haya muerto sin condena. Y tienen en este otro extremo de acá los sectores políticos que no querían esta democracia de los consensos, y acá tienen también ciertos sectores extremos del pinochetismo, que en definitiva lo que no querían era que Pinochet no entregara el poder, de que en el año 88 no se hiciera el plebiscito y de que Pinochet mantuviera el poder. Son estos sectores que la historia del plebiscito, cuando Pinochet recibe los primeros resultados, y él quiere desconocerlos y pregunta quiénes estarían con él. Y estos sectores extremos del pinochetismo no solamente existen a finales de los años 80 y inicio de los 90, sino que es algo que todavía existe en Chile, es un Chile que todavía existe, es un Chile de ese, no sé, 15, 20, es como entre un 10 y un 15% de la población que todavía sigue defendiendo el legado de Pinochet. Tal cual como dicen en el chat, las Patricias Maldonado, ese es un Chile que existe, ese es un Chile, a ver, si el plebiscito Pinochet lo perdió, ¿sí? Pero sacó un 46% de los votos, si no me equivoco. Entonces, igual hay un Chile que estaba dispuesto en ese momento a la continuidad de Pinochet en el tiempo. Y ese es un Chile que hasta el día de hoy existe. Y si uno va mirando las votaciones de ciertos partidos de extrema derecha, como es el caso del Partido Republicano, o la votación del mismo, ¿cómo se llama esto?, de Kast, refleja ese 15% de la población que todavía defiende el legado de Pinochet, y ese es un Chile que existe. Yo me acuerdo de ser chico y cuando tenía que ir a hacerme las pastas de los pantalones, la señora que lo hacía tenía una foto atrás de Pinochet. Todavía queda gente así que tiene bueno, y en la universidad también hay un caballero de un kiosco que tenía atrás la foto de Pinochet. Que creo que después lo funaron y la tuvo que sacar. Ya, y este otro sector de acá, que es el sector del Partido Comunista, de nuevo, estamos hablando de inicio de la transición a la democracia, no estamos hablando del Chile actual. Yo sé que el Chile actual, posterior al año 2005, el Partido Comunista entra en pactos por omisión con la Concertación, lo cual le permite tener más representatividad en términos de escaños en el Congreso, y posteriormente con el primer gobierno de Bachelet entra esta nueva mayoría, donde ya forma parte de una gran coalición, se suma en el fondo a la Concertación, a pesar de que ahora se haya salido y vaya con el Frente Amplio. Pero el inicio de la democracia, lo del Partido Comunista, era una aventura completamente por fuera de la Concertación, y además pensando en la no impunidad de los derechos humanos, evidentemente, pero también en una crítica a esta democracia o esta política de los consensos, que fue lo que nos llevó a esta transición a la democracia. Y AFDB significan las asociaciones de familiares de detenidos desaparecidos, que al igual que las Fuerzas Armadas no son un partido político en específico, pero sí juegan un rol importante dentro de las decisiones políticas que se toman en la transición. Son las asociaciones de familiares de detenidos desaparecidos las que viajan a Londres, las que persiguen a Pinochet, etc. Además de los grupos de apoyo, por supuesto. Ya que mencionaban ahí a Patricia Maldonado viajó a Londres a apoyar a Pinochet. Profe, Uh-huh. hablando de los que viajaron a Londres, por ejemplo, Insulza creo que fue, ¿o no? O nada que ver. O sea, era para ubicarlo en esta tablita que usted puso, como por dónde. ¿No lo podríamos ubicar? ¿O no? Nada que ver. Sí, mira, lo que ocurre en el año, durante el gobierno de Frey, es una disputa interna dentro de la Concertación. Una disputa de si tienen que salir a defender a Pinochet, toda vez que fue un ex jefe de Estado y de gobierno, y tienen que traerlo a Chile, versus la disputa de estos sectores de acá, de los sectores no impunidad, no política de los consensos, que lo que querían en el fondo era que si la justicia chilena no lo iba a juzgar, que lo juzgaran internacionalmente al menos. Entonces esos dos sectores se tensionan dentro de Chile, y yo no me acuerdo específico si es que Insulza viajó o no viajó.
a apoyar o no apoyar, pero sí hubo un momento en el que el gobierno de Frei tomó la decisión en definitiva de que Pinochet tenía que volver a Chile, argumentando que en el fondo si iba a ser juzgado tenía que ser juzgado acá y no allá, pero en el fondo también era por la mantención de estos enclaves autoritarios de Pinochet, que las presiones que recibió precisamente el gobierno para que lo trajeran de vuelta. Mira, yo me comprometo, respondiendo a lo de Nicolás en el chat, yo me comprometo a revisarlo durante el break, porque no me acuerdo si los nombres son secretos o no son secretos. No sé si tampoco es un secreto de Estado o no. Pero lo voy a revisar. Les voy a contar algo, pero es personal, así que no. Eso, entonces estos son los 4 ejes que nosotros tenemos en torno a derechos humanos y en torno a la política de los consensos. Y esto, yo no sé si ustedes consideran que todavía tiene vigencia en el debate público actual, ¿o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y en qué lo verías reflejado? Yo personalmente, en los debates públicos que se hacen al interior de la política. Por ejemplo, no sé si ubica un programa que se dio harto ahora en el proceso constituyente que se llama Sin Filtros. ¿Ya? ¿No? Se Si me quieres invitaban a contar. distintos candidatos constituyentes y tenían panelistas, abogados, sociólogos, etc. La cosa es que siempre se armaban estos debates en torno a un tópico central en cada capítulo. A veces era el tamaño del Estado, a veces era no sé, el modelo económico, los derechos sociales, etc. Pero siempre, siempre, siempre esos temas no se tocaban ¿cómo se llama? En profundidad, sino que se iban a la dictadura, se iban a este clivaje de Pinochet, se iban al clivaje de los derechos humanos. Entonces siento que tema que se toque es tema que termina hablando de este clivaje que separa a la sociedad chilena entre el pinochetismo y la impunidad de los derechos humanos y la condena a estos que son parte de los negacionistas, ¿cómo se le dice? Ujú. Ese es como el ejemplo que veo yo. Siempre se termina hablando de esto, de la concertación, de cómo fueron tan lentos para llevar esta transición a la democracia y de todos los actos que se hicieron en la dictadura. Claro. Ahora, yo creo que igual, por ejemplo, estos sectores de acá, los sectores de extremo pinochetismo, son más minoritarios de lo que eran al inicio de la transición. Las Fuerzas Armadas también tienen un cambio de rol importante. Y el Partido Comunista, en definitiva, entró también en algún momento hacia acá, entró también hacia la concertación. Yo no sé si sigue vigente o no sigue vigente. No sé si hay gente que pueda defender, ese es mi punto, no sé si hay gente que pueda defender la impunidad en términos de derechos humanos. Una ley de amnistía, por ejemplo, una ley de indulto, aprovechando que el tema está de moda, una ley de indulto a los violadores a derechos humanos. Incluso el cierre de Punta Peuco, el cierre del Penal Cordillera, todo ese tipo de cuestiones como que son... sí, todavía quedan los Hermógenes Pérez de Arce y ese tipo de cuestiones. Respondiendo a Diego, si ustedes creen que esto permanece vigente actualmente, si es que existe esto de impunidad a los derechos humanos versus no impunidad y de la política de los consensos versus la no política de los consensos. Claro, pero si lo piensas son como actores más... son como actores específicos, Hermógenes Pérez de Arce, el diputado Urrutia, ciertos sectores del Partido Republicano también. Incluso Kast tiene sus adherentes son pinochetistas, eso es innegable. Y los programas son muy polarizados, pero no sé si tiene un discurso tan... no sé si su programa de gobierno es liberemos a los violadores de los derechos humanos. Moreira, ¿quién más? Así como defensor del... En el Senado creo que no hay nadie, ¿no? ¿No? Entonces, claro, son casos que todavía existen, pero no son lo que eran al inicio de la transición a la democracia. De hecho, lo que muestran, por lo menos los datos electorales, es que los que están ubicados
acá, los que están ubicados acá son los que formaron parte, bueno, con excepción de las Fuerzas Armadas, por supuesto. Los que están ubicados por acá son los que terminaron ganando las elecciones desde el año 90 en adelante, hasta probablemente la elección de 2021. Sí, no, Hermógenes Pérez de Arce, él defiende, no solamente defiende el legado en términos económicos y todo lo demás, como probablemente lo hace José Piñera, sino que además defiende que no hubo violaciones a los derechos humanos y todo lo demás. Afortunadamente esa gente cada vez va teniendo menos pantalla. ¿Qué era lo que les iba a mostrar yo? Yo les iba a mostrar algo que les mostré en la otra sección, que era... Ah, miren. Una de las razones por las cuales se considera al sistema electoral binominal como un enclave autoritario es porque partidos como el Partido Comunista, que está en... Comunista. Va. Ah, porque estoy poniendo una elección donde está proscrito. Elección del año 93, casi. Comunista de Chile. Obtiene el 4% de los votos en el año 93. En el año 97, Partido Comunista, 6% de los votos con 65 candidatos y 0 electos. Y así, si nosotros vamos viendo las elecciones hacia adelante, vamos a encontrar un escenario parecido del Partido Comunista. El hecho de quedar por fuera de esta política de los consensos hace que, aunque incluso vaya aumentando su oferta, aunque presente más candidatos, no obtiene electos, teniendo siempre en casi todas las elecciones entre un 4 y un 6% de los votos. Que ustedes miran que es poco, pero si uno lo piensa en el Chile de ahora, un 4 o un 6% de los votos para un partido es algo importante. De nuevo, el Partido Comunista, casi idéntica votación, 5% de los votos. Elección de diputados 2009. Partido Comunista, y acá es donde empiezan los pactos por omisión. Acá es donde empieza, perdón, acá es donde empieza la nueva mayoría para Chile y donde se incorpora el Partido Comunista. De hecho, en algún momento con el Frente Amplio, cuando estaba recién surgiendo, también la Concertación y su mayoría tuvo pactos por omisión con ellos. La presentación de Jackson y la presentación de Boric, la primera vez que se presentaron fue precisamente a través de un pacto por omisión. Antes de pasar al siguiente tema, les propongo hacer el break ahora. Son las 11:40, volvemos a las 11:50, para no dejar a mitad de camino algo. Eso, nos vemos en 10 minutos. Comisiones Valeg y Rettig, que por eso me demoré un poquito más. Las respuestas que son distintas, mira. Dice, esto fue lo que encontré. Dice, los decretos de creación de las entidades antes mencionadas, o sea, la Comisión Valeg y Rettig, se deja claramente manifiesta la reserva de los antecedentes recopilados, así como la identidad de quienes proporcionaron la información. En los dos primeros casos, que es la Comisión Rettig, existe confidencialidad de la información, pudiendo acceder a ella solo los tribunales de justicia. No obstante, en el caso de la Comisión Valeg, los antecedentes se mantendrán como reservados durante 50 años para todos los efectos, inclusive los legales. O sea, en el caso de la Comisión Rettig, o sea, los dos casos son reservados, pero en el caso de la Comisión Valeg, además son reservados para los tribunales de justicia. Esa es la respuesta. Ya. Otras dos cosas que son más bien de carácter... me equivoqué, que no sé qué hice. Ya, ahí sí. Otras dos cosas que son más bien de carácter administrativo. Uno, espero mañana tenerles las notas y se las voy a mandar, se las voy a subir, se las subo a Automático. Y lo que no sé cómo hacer bien es cómo mandarles la retroalimentación, porque como tenía dos partes, hay algunos que me mandaron la parte por... Bueno, pero eso me la ingenio yo. Pero por lo menos la nota, quizás la retroalimentación me debe demorar un poco más porque tengo que ver la forma de enviárselas. Como tuve distintas formas en las que me subieron la prueba,
tengo que ver cómo lo hago. Pero por lo menos la nota ya deberían tenerla mañana. Nosotros, déjenme revisar algo. Denme un segundo que justo el sistema me está pidiendo cambiar mi contraseña. Ya sí. Ya. Porque nosotros deberíamos tener la segunda prueba parcial en 2 semanas más, en la semana del 14 de... la semana del 14 de ¿qué mes estamos? De junio. A ver, enero, febrero, marzo. No, estoy mal yo. A ver, enero. Eso, sí, deberíamos tener la prueba. Déjenme confirmar algo con la fecha. Ya, sí. Deberíamos tener la segunda prueba parcial de la siguiente semana a la subsiguiente. La siguiente a esa deberíamos tener ese control que tenemos pendientes, que les voy a mandar la lista de los textos que tienen que leer, que básicamente son parecidos a los textos que tienen que leer para la prueba. Y la semana siguiente a esa tendríamos la prueba opcional recuperativa. Eso es como 2 avisos de carácter administrativo. Y con ¿Profe? eso, más la nota de participación, cerraríamos las evaluaciones del curso. Sí, dime. Entonces la semana del 14 sería el control y la semana del 21 sería la prueba. Sí, yo los dije exactamente al revés. Sí, tienes razón. Sería el 15 el control y el 22 la prueba. ¿Sabes qué? Para que no se me olvide, se los voy a mandar al tiro como un correo de educandos. ¿Te parece? Ya, profe, muchas gracias. Denme un segundo porque así no quedan cosas pendientes. Se los rectifico. En realidad, en términos de lecturas para el control, es básicamente lo mismo que va a entrar para la prueba después. Por lo tanto, van a estar en paralelo estudiando 2 cosas. Van a estar estudiando para el control y van a estar estudiando para la prueba. Yo los controles de lectura son distintos a las pruebas. En los controles de lectura yo no les hago... no es de análisis, no es de aplicación, no es de nada parecido. Los controles de lectura son 100% de... no son de memoria, sino que son más bien de análisis de los textos. No tengo un ejemplo porque es la primera vez que doy el curso acá, entonces no tengo un ejemplo para darles, pero si ustedes lo necesitan, me pueden mandar un correo y como además les debo algunas clases, lo que podríamos hacer es fijar un horario, nos juntamos y hacemos una especie de ¿cómo se llama esto? De simulacro, de ensayo del control, solucionamos dudas de los textos. Eso se los dejo a necesidad de ustedes. Si lo creen necesario, me escriben un correo, me proponen un horario y nos juntamos a revisar como preguntas posibles de control. No van a ser las mismas, por supuesto.
¿Les parece? La próxima clase, la de la siguiente semana, que vamos a ver los textos de Backstep y los textos sobre participación electoral, está también bastante enfocada hacia el texto mismo, a diferencia de estas clases que hemos tenido hasta ahora. Eso, para que lo tengan en consideración. Y se los mando por Educandos. ¿De tipo administrativo, alguna otra duda o consulta que tengan? Profe, disculpe, tuve problemas con el internet. ¿Dijo los textos? No, de hecho les podría mandar... Ay. Se los puedo mandar al tiro, se los mando en el correo. A ver, dame un segundo. Ya, profe, muchas gracias. Sí, y creo que tengo como 5 minutos para editarlo. Sí, sí puedo. Eh, Mira, no sé si me puedes confirmar de que, como lo hice como edición, no sé si me puedes confirmar de que les aparecen los textos a ustedes. ¿Sí? ¿No? Lo mandó por el Educandos, ¿verdad? Sí. Es la primera vez que edito un mensaje, por eso les pido si me lo pueden confirmar. Sí, profe, yo lo tengo en el Educando, o sea, me sale. Tienen acceso a los textos también. Yo les mandé en un link, aparecen una carpeta hacia los textos que están ahí. Se van a dar cuenta que son artículos, o sea, perdón, tres de esos son artículos, hay uno que es un capítulo del libro. Con la clase de la próxima semana, en la clase de la próxima semana vamos a abordar 3 de estos capítulos, vamos a abordar perdón, 3 de estos artículos. El de la desafección política, el de la confianza en las instituciones y el de las generaciones políticas vinculados con la participación electoral. Son artículos breves, son bastante fáciles de leer, y desde ya les digo como consejo de lectura que traten de... se los voy a mostrar con uno de los textos. Aprovechemos que hoy día andamos con relativo tiempo. Yo las pruebas de los controles de lectura las tiendo a hacer siempre, más bien estoy grabando, no sé si porque esto me imagino que les interesa.
La verdad, un segundo. Por ejemplo, ese es el artículo, bueno, lo estoy compartiendo. Este es el artículo sobre la desafección. Si se fijan, es un texto más bien breve. Son solamente 20 páginas que tienen que leer. Y yo nunca les voy a preguntar, por ejemplo, nunca les voy a preguntar por un gráfico como este y les voy a pedir que ustedes me digan, que se acuerden si es que las redes son más de izquierda o si las redes son más de derecha. Yo nunca les voy a preguntar cosas específicas sobre los casos en un control de lectura. A mí más bien lo que me interesa de los textos es, uno, que ustedes logren sacar ciertas inferencias sobre los resultados de la investigación. Estos 4 son investigaciones sobre el caso de Chile. Entonces, lo que me interesa, sobre todo, que se vayan a la parte de las conclusiones, qué es lo que revelan los análisis, y además qué significan los conceptos. Porque, de hecho, este texto, por ejemplo, de Baxter, es muy bueno en términos de que explican lo que es la confianza en las instituciones, explican lo que es la confianza interpersonal, etc. Entonces, en esta parte de acá, por ejemplo, la medición de la desafección política y de las redes interpersonales, miren, la desafección es medida por el medio de 5 indicadores que capturan la confianza y la valoración. Entonces, eso tener que aprendérselos de memoria y entenderlo. Entender qué es la identificación con los partidos, qué es la confianza con el Congreso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero yo nunca les voy a preguntar por el valor del coeficiente beta en el modelo de regresión X o por la curva de no sé qué cosa. No les voy a hacer preguntas específicas sobre el caso, sino que cuestiones conceptuales o cuestiones más bien de la reflexión que generan los autores y que en función de esa reflexión ustedes tengan que generar una nueva reflexión. Entonces, por ejemplo, si Baxter llega a la conclusión de que en Chile no solamente se derrumba la confianza en las instituciones, sino que también la confianza en términos interpersonales, que la gente deja de confiar unos con otros, que ustedes tengan que, yo no les voy a dar esa información, por supuesto, les voy a decir que resuman el argumento de Baxter en torno a la confianza en las instituciones y la confianza interpersonal. Ustedes me deberían decir eso, que se reduce, no solamente se reducen estos 2 términos, con la explicación más larga, por supuesto, y después una reflexión sobre Chile. Por ejemplo, si esto permanecería vigente, si es que no permanece vigente, si es que en el tiempo sería así o si es que no sería así. O sea, una parte conceptual y una parte más bien de reflexión o análisis, si quieren verlo así. ¿Ya? No tiene una pregunta, no tiene preguntas de aplicación, así como por ejemplo las que hacíamos en la prueba parcial de los sistemas electorales, donde ustedes tenían que identificar un sistema electoral y saber cuáles son los ganadores y perdedores. Pero sí tiene un elemento de reflexión, considerando que yo asumo de que parte de los desafíos de la educación online es que ustedes pueden estar desarrollando la prueba con el libro. Entonces, lo que me interesa no solamente es que se aprendan el libro de memoria y que se aprendan la definición, sino que además que sean capaces de elaborar una reflexión en torno a eso. ¿Ya? ¿Dudas o consultas con respecto a temas formales que persistan? ¿Sí? ¿No? ¿No? Ya. Por mi parte, no. Entonces, volvamos a nuestro PPT. Ya. Entonces, ya habíamos visto este esquema. ¿Qué es lo que vamos a ver desde las primeras elecciones? Y esto es lo curioso que tiene el sistema de partido chileno del Chile post-transición, es que el escenario se replica. Se tiende a replicar el escenario del Chile pre-73. Tenemos ahí, y esto pensando en la prueba, tenemos una separación entre lo que es la élite y lo que es la ciudadanía. Tenemos una ciudadanía que cambia en términos de composición de estos famosos 3/3. Aumenta el centro, crece la votación también por los partidos que se autoposicionan hacia el centro, la democracia cristiana, aumenta su votación hacia el inicio de la transición democrática. De hecho, elige 2 presidentes consecutivos durante los años 90. ¿Y cómo se llama esto? Y además con una muy alta votación en términos de
elecciones de diputados. Eso lo tienen por el lado de la ciudadanía, una ciudadanía que está mucho más hacia el centro, y esto de acá, este esquema de acá, que este es importante, esta polarización hacia la izquierda del año 73 en el Chile post-88, y eso se mantiene vigente hasta el día de hoy. Se los voy a mostrar de inmediato con el dato. Fíjense, recuerden los porcentajes. 16% de la gente se identifica con derecha, 41% con el centro y el 14% con la izquierda. Y fíjense en la última encuesta C. Acá está. Centro, izquierda, derecha. 20%, 41%, 18%. Esta es la vigencia del eje izquierda-derecha. De hecho, los que no se identifican con este eje tiende a ser incluso menor de lo que era en el año 88. Comparen este dato con este de acá. Con este de acá. Era un 28% de la gente que no se identificaba con este eje, ahora es solamente un 17%. Entonces, para la gente que dice que Chile está polarizado, Chile todavía no está polarizado en términos de elector, en términos de ciudadanía. Se tiende a replicar el escenario del Chile de la transición, un escenario con un centro fuerte y un sector de izquierda y un sector de derecha relativamente equilibrado. No es el escenario del Chile de 1973, donde tenemos un fuerte giro de la ciudadanía hacia la izquierda. Eso a pesar de que se elijan independientes, eso a pesar de todos los resultados electorales, la gente sigue identificándose todavía con el centro. Y ese resultado también, ese 17% que no responde, perdón, que no se identifica con el eje izquierda-derecha, nos habla también de la vigencia que todavía puede tener este eje izquierda-derecha. Ya. Y lo que vamos a ver es que fuera del Partido por la Democracia, que surge como un partido instrumental desde el inicio de la década de los 90, como un partido instrumental cuyo único propósito era llegar a la democracia, se terminó transformando en un partido político. Lo mismo pasa con la UDI, como un partido de, ¿cómo se llama esto?, de defensa del legado de Pinochet, que era un partido político que no existía en el Chile pre-73, pero salvo por esas únicas dos excepciones, se tiende a replicar el sistema de partido chileno. Seguimos teniendo el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Socialista, el Partido Comunista, etc. El Partido Radical, la RN, que en el fondo es la heredera del Partido Nacional, y por supuesto, hito Chile 2021, probablemente esto pierda un poco más de sentido hacia adelante. Pero al menos hasta este año siguen vigentes estos partidos políticos. Y fíjense, esta es una de las características importantes del sistema electoral binominal. La diferencia que se ocurre en términos de la diferencia de votos con la diferencia de escaños. En general, el sistema electoral binominal tiende a sobre-representar estas dos coaliciones, tiende a sobre-representar a la Concertación, y aquí le puse derecha porque como va cambiando de nombre, en una alianza, Coalición por el Cambio, Vamos por Chile, etc. Pero en el año 89, la Concertación, además porque incluía a la Unión de Centro-Centro, tiende a sobre representar a la Concertación y a los partidos de derecha, y a subrepresentar a los partidos que van por fuera. El Partido Comunista, por ejemplo, con un 5.8% de los votos, obtiene solamente un 1.7% de los escaños, queda subrepresentado en 3.6 puntos. Caso contrario de lo que ocurre con la Concertación y lo que ocurre con la derecha. Los dos quedan sobre representados en 6.8 y en 5.6. Esto es relevante, sí, pero también es relevante ver la diferencia que existen dentro de los partidos políticos. Los partidos políticos más grandes, y si se fijan eso pasa en la Concertación, y también pasa en los partidos, en estos dos partidos de derecha, el partido más grande tiende a estar más sobre representado que el partido más pequeño. Esta situación en el caso de la derecha se invierte posterior al año 2000, cuando la UDI empieza a crecer en términos, hacia finales de los años 90, cuando la UDI empieza a crecer en términos electorales y sobrepasa a Renovación Nacional. Y ahí la que se ve beneficiada con la diferencia de escaños es la UDI y no RN. En el caso de la Concertación pasa algo parecido. El
PDC y el PPD aparecen como los principales partidos y además son los que más sobrerepresentación tienen en contraste con el Partido Radical y sobre todo el Partido Socialista, que con un 5% de los votos obtiene un 3.3% de los escaños. Ese es otro efecto del sistema electoral binominal, no solamente es que beneficia a estas dos grandes coaliciones, sino que además que tiende a sobre representar a los partidos grandes dentro de las coaliciones por sobre los partidos pequeños de esas mismas coaliciones. Entonces, lo que caracteriza al sistema de partidos chileno es una alta centripicidad, tienden a buscar al elector del centro, como Chile es un elector de centro, como el chileno, perdón, es un elector mayoritariamente de centro, lo que tienden a hacer los partidos políticos también es ir a buscar ese elector de centro. Y eso no solamente está permeado por el sistema electoral, sino que también por características propias del electorado. Si los políticos perciben que el elector es más bien moderado, entonces lo que van a hacer es moderar su discurso. Si perciben que el elector se está polarizando, entonces lo que van a hacer es ir hacia ese elector que está más polarizado. Y con esto lo que se tiende a confirmar, que esto es lo que me interesa, es una tesis de Samuel Valenzuela en el escenario de los partidos post-autoritarios, que se replica en función de lo que ocurre en el Chile pre-73, manteniendo las lógicas de conflictos que estaban presentes hasta el año 73, en términos de los partidos políticos que existen, evidentemente con un Chile mucho más polarizado. Por lo tanto, el ejercicio que trató de hacer la dictadura de proscribir este tipo de partidos políticos en realidad no tuvo un efecto real. Dentro de la transición vuelven a reanudar sus funciones e incluso con el sistema electoral binominal partidos como el comunista logran cierto nivel de representación y cierto nivel de apoyo, cierto nivel de porcentaje de votos que oscila entre un 4 y un 6% hasta su incorporación a la nueva mayoría. Y esto no solamente es una realidad para el caso chileno, sino que también pasa con los radicales y peronistas en Argentina. Chile tuvo un golpe de Estado, Argentina tuvo 3 durante el siglo pasado, y aún así radicales y peronistas se mantuvieron como partidos políticos estables durante el siglo XX. Y lo mismo pasa con los blancos y colorados en Uruguay, que siguieron manteniéndose vigentes incluso después de un periodo dictatorial. Esto no me voy a centrar mucho, esto sí me interesa. Los puntajes en función de la escala, no me centré en esto porque estos datos están desactualizados. ¿Sí? La escala política y la escala valórica. Fíjense, eso es el promedio, lo que aparece ahí es el promedio de puntuación en la escala política de los individuos hacia los partidos políticos. Esta es una escala política que va, una escala política que va entre el 1 y el 10. 1 es muy de izquierda, 10 muy de derecha. Entonces los valores que estén más cercanos al 1 van a ser más de izquierda y los valores que estén más cercanos al 10 van a ser más de derecha. Fíjense cómo la gente logra identificar a los partidos políticos en torno a este eje. El Partido Comunista lo pone en un 2.61, o sea, lo pone más hacia la izquierda, y luego tienen una serie de partidos que están más ubicados hacia el centro, con excepción de RN y la UDI. Partidos de centro, incluso uno podría decir que el PDC es centro-centro o centro más bien tirado hacia la derecha. Pero tienen el PPD, tienen el Partido Radical, y como partido, y el Partido Socialista, como partido desde el centro hacia la izquierda, pero sin tomar los valores extremos de la escala. Y de hecho, el promedio de la puntuación de los partidos políticos, yo sé que los promedios realmente no son tan buenos, pero el promedio, incluso incorporando la desviación estándar, que es como el control del promedio, eso lo vamos a ver después en análisis de datos. Incluso considerando la desviación estándar y la desviación típica, el promedio de los partidos políticos tradicionales en Chile es del posicionamiento de los electores hacia los partidos políticos es de un 5.21. O sea, la gente los posiciona hacia el centro. Y si nosotros consideramos otra escala, la escala valórica, por ejemplo, acá ocurre algo parecido, pero con una desviación estándar, o sea, con una dispersión muchísimo más baja. Están casi todos los partidos concentrados hacia el centro y un centro casi más conservador. Incluso fíjense en la posición en la que ponen el Partido Comunista. La ponen en un 4%, en cambio acá era un 2.61. Esto habla de la moderación del chileno promedio. El chileno promedio es un chileno en general que todavía, porque estas cosas cambian por supuesto, todavía tiende a ser más moderado, más que, ¿cómo se llama esto? Más que polarizado. Entonces, cuando les dicen que Chile se está polarizando, yo les sugiero decir que sí.
se está polarizando de a poco, pero Chile no estamos en el mismo Chile pre-73, que era un Chile 100% polarizado, donde tenían una polarización muy clara hacia la izquierda. Yo me acuerdo que cuando en pleno estallido social estaba de moda decir que en Chile había una alta tasa de polarización y que eso se veía reflejado en la baja aprobación presidencial. Y en realidad eso no es polarización. La polarización exige que tengas dentro de la escala un opuesto, tengas una persona que esté en contra de lo que tú estás diciendo. Y cuando tú tienes un presidente con un 3% de apoyo, en realidad son todos contra él, no es o sea, lo digo muy en buena onda, pero son todos contra él, no es una polarización. La polarización lo que implica es esto de acá. Esto es polarización. Este es un escenario de polarización. Un país con una tradición de centro, con una tradición de tercios, que se ven reflejadas en algunas elecciones más, en otras elecciones menos, pero con una tradición de tercios que se polariza hacia la izquierda en una elección. Y que de repente este 23% de la población que no se identificaba con el eje izquierda-derecha, se comienza a posicionar y comienza a aumentar la izquierda. Este es un Chile polarizado, este no es un Chile polarizado. Y este de acá tampoco es todavía un Chile polarizado. Puede serlo en el futuro, por supuesto, pero todavía no lo es en términos de datos, en términos de personas. Eso sin considerar de que la élite se pueda estar polarizando, que esas son dos dimensiones distintas. Y ¿se acuerdan cuando vimos el concepto de congruencia programática? Las percepciones de la élite no necesariamente conversan con las percepciones de la ciudadanía. Y eso está relacionado también con los sistemas electorales. Los sistemas electorales proporcionales tienden a la diferenciación y por lo tanto tienden hacia la polarización. Profe, ¿Y esto? ¿Sí? disculpe. ¿Se puede decir que, por ejemplo, la reflexión que se debe llevar a cabo actualmente en el sistema de partidos de Chile, más que polarización, sería que en Chile baja la institucionalidad actualmente? En el sentido de las lealtades que se les tenía de parte de la sociedad civil hacia los partidos post-90. Claro, sí, es la crisis de identificación de los partidos políticos, que eso lo vamos a ver la próxima semana cuando veamos datos de desafección. Pero efectivamente es así, es una profunda desafección, un profundo desinterés que nombramos al principio de la clase de hoy sobre el malestar con la democracia, es un profundo desinterés, desafección y desconfianza con las instituciones, las 3D. Pero el eje izquierda-derecha sigue manteniéndose estable, la gente sigue siendo más de centro que de izquierda y que de derecha, y hay una igualdad de proporción entre la izquierda y la derecha. Ahora, yo sé que uno me podría discutir eso y decirme, pero profesor, mire los datos de la última elección. Miremos los datos de la última elección. Cervelelecciones.cl. Mira, los partidos de Vamos por Chile. Vamos por Chile se llama, ¿no es cierto? Vamos. ¿Cuánto obtienen? Obtienen un 20% de los votos. Esa es la identificación de la derecha. El elector que fue a votar por Vamos por Chile es un elector que es ese 20% histórico que tiene la derecha en términos de identificación de la ciudadanía y en términos de escaño. Es el piso, por supuesto que es el piso. ¿Ha obtenido mejores resultados? Sí, pero es el piso de votación que ellos tienen. Por eso cuando la aprobación presidencial en general, y esto no solamente para las izquierdas, o sea, no solamente para los partidos de derecha, sino que también para los partidos de izquierda, cuando la aprobación baja del 20% es tan riesgoso, porque eso lo que significa es que tu propio sector político, el sector más duro, está disminuyendo en términos de aprobación presidencial, está dejando de confiar en el presidente. Y ahí es donde está el riesgo. ¿Y por qué? ¿Por qué es el riesgo y por qué es difícil para un presidente levantar eso? Porque tiene que estar hablándole a la izquierda y a la derecha al mismo tiempo. Tiene que hablarle a su sector y tiene que hablarle al sector que tiene al frente. Estallido social pasa un poco eso, para sectores de derecha que querían más mano dura, más mano firme, que tampoco estaban conformes con la actuación de Piñera, y un Piñera que estaba un poco entre la mitad, entre el estallido social versus esos sectores de derecha que le hablaban también lo mismo. Entonces, yo por lo menos creo que sigue vigente eje izquierda-derecha y que todavía estamos en una proporción de, esto nada que ver, en una proporción de
de un chileno mayoritario de centro. Pero no sé qué piensan ustedes, estos últimos minutos como para reflexión general. ¿Existe alguna relación entre esta escala valórica y la escala política? ¿Y ustedes creen que el chileno todavía sigue siendo de centro o no? Profe, ¿Sí? ¿algún partido de centro que se pueda catalogar, pero de centro de verdad, en Chile actualmente existe o no? Por ejemplo, tenemos la ADC, que hace coaliciones con la izquierda, Evópoli, por ejemplo, que hace coaliciones con la derecha, pero algún partido de centro. Yo creo que es una buena pregunta, yo no sé. La gente sigue percibiendo a la DC como un partido de centro-centro. Pero tampoco definir lo que es un centro-centro es difícil. Tommy siempre decía que las reformas de Freire habían sido reformas no lo suficientemente, que no había avanzado lo suficiente. Entonces, claro, ser de centro en este país es como el equivalente a ser moderado. Yo creo, profe, que ser de centro tiene que ver con algo pragmático. Puedo tener influencias de ideologías tanto liberales, de derecha, conservadoras, como marxistas o más estatales de izquierda, pero ser pragmático, no llevar a cabo alianzas ni con la derecha ni con la izquierda. Tener, tener influencias, claro, pero ideales propios de un partido. Por ejemplo, como lo que se veía la democracia cristiana a principios del año 60. Claro, eso es lo que trata de definir, eso es la definición que trató de hacer la democracia cristiana en la última elección con Koch, de tener un camino propio, y es lo más probable que va a hacer en la elección presidencial que tenemos este año. Va a lanzar a Jasna Proboste como la candidata del sector, del partido, es decir, del sector. ¿No encuentran un parecido entre esta elección y la elección del 70? Hay una derecha que viene debilitada, mismo escenario del 70. Alessandri era un candidato que no tenía muchas chances, entonces una derecha debilitada, una centroizquierda creciente, y una democracia cristiana con un candidato que avanzaba hacia la centroizquierda. Se parece un poco, ¿no? Sí, yo creo lo mismo, profe. Uh-huh. Eso dejando fuera la concertación, porque estoy ahí considerando como candidato a Jadwe más que a algún candidato de la nueva mayoría no DC, que ahí me imagino que la competencia va a ser, bueno, al final no sé si ni siquiera se va a ver competencia o no haber competencia, pero sería más o menos algo así. Bueno, ¿alguien más que quiera opinar algo? O si no, lo dejamos hasta acá por el día de hoy. ¿No? Ya. Entonces, a efectos de ordenamiento en mi cabeza, lo único que tengo pendiente con ustedes es enviarle las notas, que se las voy a enviar mañana, y la retroalimentación. Les pido que me tengan un poquitito de paciencia porque como me la mandaron todos de forma distinta, tengo que mandárselas a todos de forma distinta. ¿Ya? Entonces estoy pensando en alguna forma de hacerlo para hacerlo un poquito más sistemático y que no se me pase a nadie. Si es que alguno no recibe la nota, si es que alguno la entregó y le aparece un 1, si es que cualquier cosa, cualquier situación, por favor, escríbame. Todo tiene solución. ¿Ya? Entonces, si no sé, algún correo a mí no me llegó, si me lo mandaron a otro correo, todo tiene solución siempre y cuando tengan evidencia detrás para probarlo. ¿Ya? Eso. Entonces, nos estaríamos viendo